Buenas noches, mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy vengo a sustentarle la tarea número 4 llamada Exposición Oral y Texto Argumentativo del curso Competencias Comunicativas al grupo 593. Y el texto argumentativo mío fue titulado La realidad de una mujer vulnerable, en el cual expongo las diferentes opiniones que se encuentran a nivel nacional y también mundial sobre el tema del aborto y la legalización del mismo. Pues es un tema que genera bastante controversia, ya que las opiniones son divididas, tiene aprobación por muchas partes y desaprobación igual por otras. Y en sí, lo que yo trato de explicar es que el aborto como tal tiene muchas condiciones. No simplemente es que una mujer no desee tener a esa criatura que está creciendo en su vientre, sino que las razones de por qué se dio ese embarazo o cómo fue dado, bajo qué condiciones ella llegó a estar en estado de embarazo y qué consecuencias le va a generar a ella más adelante si llega a ser madre. Entonces ponemos en tela de juicio esas personas que dicen que el derecho de la vida es algo que no se puede violar, pero hay que entender las razones en sí, el por qué cómo fue dado ese embarazo para poder definir si es viable o no un aborto. Por ejemplo, una persona que haya sido violada, un embarazo no deseado, no simplemente porque hayan sido irresponsabilidades de unos menores y pues haya quedado embarazada, pues ya que este tema ha sido un tema de mucho auge desde hace muchísimos años, porque digamos en cierta familia adinerada, de pronto su hija tuvo relaciones con una persona que para ellos no era la mejor opción y pues llegaban al punto del aborto. Actualmente genera muchas divisiones estos temas, ya que el derecho a la vida es primordial, sí, pero hay que ver muchas cosas más. Por ejemplo, en Colombia, la señora Marta Solay, una colombiana de 37 años, madre ya de 3 niñas, ya iba por su cuarto embarazo, eso fue en el año 2006, y ella falleció ese mismo año debido a que un cáncer no le fue tratado, no pudo ser tratado porque por ese mismo tratamiento pondría en riesgo la vida de ese feto. Entonces, luego de eso, las consecuencias fueron que dejó 4 niñas huérfanas, ¿ya? Justo ese año, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto a nivel nacional, eso fue en el mes de mayo, y la sentencia no llegó a tiempo para salvar la vida de ya la mencionada Marta. Entonces son cuestiones que van mucho más allá de la vida del feto, también es la vida de esa mujer, también es la vida de si ya tiene otros hijos, también es cómo vive esa mujer, en qué condiciones. Son muchas cosas más las que están en juicio o en las que están que necesitan más atención que la vida de un feto que sí, desafortunadamente él no es culpable de nada, pero traería muchas cosas peores después. Pienso que antes de pensar en legalizar o no el aborto en Colombia, yo considero personalmente que hay muchas soluciones que se pueden dar o muchas alternativas que podríamos empezar a organizar desde mucho antes. ¿Cómo? Y pienso yo, y lo describo muy bien en mi texto, y es la educación, la información, enseñarle a los niños cómo protegerse, de qué manera. La educación sexual es primordial. Vivimos en un país donde la educación no es muy buena y ese tipo de conocimientos la mayoría de los jóvenes lo ignoran. Entonces tenemos que pensar en lo que se puede conseguir mucho antes a cuando ya llegó el momento del embarazo. ¿Qué alternativas podemos nosotros conseguir para que no llegue al estado de embarazo, sino que sea de la manera más correcta y no tener que pensar en un aborto?
hay muchas cosas que ya se escapan de las manos, como una violación, vuelvo y repito, que suceden, sí, es una realidad, pero no se puede normalizar tampoco. Entonces todo eso me parece a mí que se puede controlar mucho desde una buena educación, desde unos buenos principios, desde unas buenas bases en un hogar, en una institución, en un colegio, ¿ya? Desde la primera infancia debería ser necesaria una educación para que los niños precisamente, que se convertirán en adolescentes y en adultos, deben tener unas bases, unos principios con respecto a ese tema para que precisamente esos embarazos no deseados no lleguen a suceder. Entonces, que si están de acuerdo, que si lo aprueban o no lo aprueban, son cuestiones que van más allá a la muerte del feto, sino también van a las consecuencias y a las razones del por qué llegó ese embarazo. Y también las consecuencias que vienen después y los, de pronto, daños que puede generar. Hay un tema muy, muy claro, y es que la prohibición de algo, desafortunadamente, no quiere decir que las personas no lo van a hacer. Al prohibir algo no quiere decir que las personas van a dejar de hacer eso. Más bien, al contrario, van a buscar cualquier alternativa para precisamente conseguir el aborto. Entonces es cuando se ven esos abortos no seguros, la práctica se realiza en clínicas que no tienen esa infraestructura necesaria para eso. La práctica, las personas no están preparadas ni capacitadas para hacer dichos procedimientos, no hay una asepsia, no hay una higiene, no, o sea, simplemente es sacar ese feto, quitarle la vida al feto y sacarlo de ahí sin tener en cuenta que se pueden llevar la vida de la misma madre, ¿ya? Son cuestiones que son muy debatibles. Entonces, pienso que en dado caso que esa aprobación del aborto a nivel nacional o mundial llegar a consolidarse, debe haber muchos factores para que realmente sea aprobado en personas específicas dicha práctica. Y si realmente si realmente es necesario realizarle esa práctica a dicha persona, pues que tenga todos los beneficios y las garantías de que esa práctica se va a desarrollar de la mejor manera. Hasta luego, mucho gusto.